Muy buenas tardes. Espero que haya sido un día muy productivo para todos ustedes. Vamos a comenzar nuestra plenaria. Vamos a hablar hoy de la identidad digital, clave en la construcción de la confianza. Antes de comenzar, recomendaciones de colocar el audio en off o en mute. Las preguntas, por favor, que tengan, pueden irlas colocando en el chat general y al final vamos a responderlas. O al final, cuando llegue a la sección de las preguntas, pueden también hacerla directamente. La agenda del día de hoy, vamos a tener nuestro conferencista Santiago Aldiana, él es el presidente de Soy Yo, y luego vamos a tener un panel con 4 CIOs. Vamos a tener a Jaime Uribe, el CIO de Alcosto Corbeta, a Luis Francisco Martínez, el CIO de la Pontificia Universidad Javeriana, a César López, el CIO de Codesa, y a Bogdan Joric, el CIO de la Bolsa de Valores de Colombia. Y al final, las preguntas. Tengo el agrado entonces de presentar a Santiago. Santiago es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Ha cursado 2 maestrías, la primera en economía en la Universidad de Illinois y la segunda un MBA en la escuela del MIT. Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de nuevas tecnologías para la automatización de procesos, la transformación de compañías y el uso de tecnologías móviles y digitales, ha implementado iniciativas digitales para activar desafíos comerciales y de crecimiento sectorial en organizaciones donde ha liderado la creación y transformación de los canales de relacionamiento con el cliente, entre otros procesos. Santiago ha trabajado como gerente de venta y marketing en Citibank, ha sido vicepresidente financiero en la Cámara de Comercio de Bogotá, director de fidelización de clientes en Telefónica, presidente y socio fundador de UF Móvil, presidente en IQ Outsourcing, así como también Chief Digital and Technology Officer en Avianca. En Soy Yo, Santiago lidera la iniciativa creada por 3 bancos más grandes del país que busca transformar la sociedad digitalmente, construyendo confianza a través de la identidad digital. Entonces, Santiago, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permítame, comparto aquí la presentación. Muchas gracias por este espacio que para mí es muy relevante tener, aquí ya vi lo que no era. Es muy relevante tener esta reunión con ustedes, compartir este sueño que estamos tratando de llevar a realidad, más en estos retos que nos presenta un año como este del 2020, un año que nos exige ver cómo volvemos a construir la economía, vamos a otros niveles. Y eso sí creo que puede ser un tema relevante en esa construcción de confianza. La construcción de confianza, o más bien la confianza es un elemento que pone a las sociedades en otra dimensión. Una cosa es una sociedad donde toca todo verificarlo, donde toca tener muchos abogados, verificaciones, firmas y todo. Cuando hay confianza las cosas fluyen y fluyen a otro nivel. Y eso nos lo está mostrando también el panorama actual con temas como la pandemia. Sí, se ha disparado la transformación digital. Todos estamos teniendo que hacer pasos enormes para ir abriendo esa transformación digital que no se había logrado totalmente. Pero eso va de la mano con unos retos enormes y unos riesgos enormes. Se ha crecido más del 122% la suplantación de identidad. Y así como está en este mundo digital, llegan unos casos que uno se sorprende de suplantación, de phishing, unos incidentes que antes no se imaginaban y que también están aprovechando de la ingenuidad o del no conocimiento de muchas de las personas que están teniendo que hacer estos procesos. 600% el aumento mundial en ciberataques de febrero a marzo del 2020. Es enorme, el reto es enorme, lo que nos genera que en estas circunstancias, si no somos capaces de matizar y mitigar todo este riesgo, está poniendo en un contexto muy difícil que la transformación digital después se pierda la confianza y no podamos avanzar. Y hay algunos elementos que se han estado trabajando. La identidad
es un elemento que yo necesito saber quién es la persona con la que estoy transando y está detrás de una pantalla y esa pantalla puede ser un teléfono móvil o puede ser un computador o puede ser un dispositivo. Y hay una serie de herramientas que empiezan a tratar de ayudar. Una alternativa es cómo hacemos cada una de las empresas para empezar a verificar la identidad. Yo quiero saber si ese que está detrás es Santiago Aldana. Y todos implementamos una cantidad de herramientas y esas herramientas permiten verificar con una selfie, con prueba de vida, que también se le verifica el documento de identidad, pero son inversiones multiplicadas N veces que todos las tenemos que hacer. No solo es una multiplicación N veces, sino que al usuario lo estamos poniendo en un esfuerzo permanente de mostrar y de enrolarse, de registrarse, y todos al mismo tiempo estamos teniendo que tener ese proceso. Tiene además unos retos muy relevantes desde el punto de vista de privacidad. Cada una de las empresas empiezan a manejar una información privada, personal, confidencial, con unos retos enormes. Cuando uno está teniendo una clave y lo hackean, pues sí es grave, pero lo peor que le hacen a uno es que le toca a uno cambiar esa clave. Sí, le hicieron un robo, pero puede cambiar la clave. Cuando uno está trabajando con temas de identidad que están basados en biometría, si a mí me roban mi biometría, es muy difícil que yo pueda cambiar. Mi cara yo no me la puedo cambiar. ¿Cómo hago para proteger esa información? Y hay unos retos enormes. Ese mayor robo de identidad también se da cuando hay unos sistemas centrales, se vuelven unos honeypots, donde se vuelve muy fuerte el ataque para poder tratar de violar eso. Y cada vez se le está exigiendo a los usuarios un mecanismo de verificación diferente que genera una fricción en la experiencia. Ese registro y esa verificación estamos llevando a que los miedos o asumir esos riesgos, tratar de matizar esos riesgos de suplantación de identidad están llevando a unas experiencias bien difíciles. Probablemente a varios de ustedes les está tocando desde que estamos en esto. A mí a veces tengo que hacer una transacción y me llega el SMS por un lado, pero por otro lado me está llamando desde el call center la misma transacción y por otro lado me está llegando por WhatsApp. Estamos en un reto bien relevante de cómo sí protegemos, tenemos esos elementos de seguridad, pero mejoramos la experiencia. Y hay otra alternativa y es, vayamos a un proceso de identidad donde esté centrado en el usuario. Y esto parte de un principio fundamental. El dueño de la información es la persona, no somos las empresas. ¿Y cómo le devolvemos ese poder, ese control y esa capacidad de tener privacidad y seguridad sobre esa información a esa persona? Si centramos la identidad no en lo que tienen todas las empresas, sino en que cada usuario es el dueño de su identidad y de su información, podemos tener un modelo descentralizado. Ya no se tienen un honeypot, un esquema donde todos pueden ir a tratar de hackearlo y violarlo, sino que le damos control a ese usuario, donde además podemos fortalecerlo con múltiples factores de autenticación, tenerlo distribuido también cifrado de manera descentralizada, tenemos una protección mejor de los datos y el reto es cómo construimos esa confianza entre las partes de tal manera que ya algo que yo tengo como usuario sí esté cubierto de esos elementos de confianza que permitan tener una mayor agilidad y mayor seguridad cuando estoy haciendo transacciones. Y eso existe, eso sí se puede desarrollar. Esto es un poco el concepto que estamos tratando de desarrollar. Se inspiraron o llegaron 3 bancos, como mencionaba Eduardo, los 3 bancos más importantes del país, Bancolombia, Vivienda y Banco Bogotá, y estuvieron trabajando durante mucho tiempo en cómo buscar un mecanismo que estuviera centrado en el usuario, que le devolviera ese poder, ese control, esa trazabilidad de la información. No se trata de firmar un consentimiento de habeas data donde uno da permiso a una cantidad de cosas sin volverlo a ver, que es un documento larguísimo y uno no alcanza a leer ni entender qué están dando de información, sino dar un elemento un mecanismo en que cada vez que uno comparte información, sepa que está compartiendo, tenga trazabilidad, tenga visibilidad. Y se trata entonces de una plataforma que soy yo, que trata de unir varios jugadores para poder construir esta confianza. El primero de estos jugadores, arranco, es por el usuario.
Y así como les estaba diciendo, estamos tratando de darle ese poder y ese control al usuario como tal. Pasamos de tener una cédula en la billetera, que es la que me sirve para demostrar, pasamos a tener una identidad registrada en el teléfono, que además uno en teléfono lo lleva a más sitios que la misma billetera. En eso se da la capacidad de guardar sus datos, se tiene que tener un mecanismo seguro para poderla compartir y se trata de que esa solo la puede ver, está cifrada de tal manera que está cifrada con una llave del usuario de tal manera que tiene total control sobre ella. Y una vez tiene esa identidad, la va a poder reusar. Hay solo un proceso de onboarding, un proceso de registro. El mismo horario De ahí en adelante. Ya no pude conversar con Ana Naranjo. Perdón. Pero de ahí en adelante la va a poder reusar. Perdón, hay alguien que está sin mute, si me ayudan con el mute. Esa identidad se va a poder reusar múltiples veces de tal manera que sí, se tiene una fricción inicial pero de registro, pero una vez la persona tiene esa identidad del teléfono, la va a poder reutilizar permanentemente, controlando de manera privada y segura toda su identidad. Para poder hacer eso, tenemos un jugador que llamamos el proveedor de confianza. Ese proveedor de confianza es alguien que conoce a este usuario. Típicamente en el mundo son aquellas que tienen un proceso de KYC, Know Your Customer, un proceso robusto de KYC, que permite tener más confianza en que esa persona sí es quien dice ser. Y esos jugadores, típicamente bancos o entidades de salud o entidades aseguradoras, telcos en unos procesos que hayan hecho, pero fundamentalmente que haya hecho un proceso robusto de KYC, hace parte de este ecosistema, nos ayuda a verificar y a tener más confianza que esa persona sí es quien dice ser, para de esa manera poderle permitir a ese usuario guardar su identidad. Eso reduce la fricción y empieza a dar un aura de confianza en todo el ecosistema. Luego, no se trata solo de la identidad. En todos los trámites, transacciones, en este mundo digital, no se necesita solo saber que la persona sí es quien dice ser, sino que cuando está compartiendo información, se quiere saber que esa información es confiable. Y empiezan a jugar otros participantes acá que llamamos validadores. Son aquellos que tienen información sobre el usuario. Otra vez, el dueño de esa información es el usuario. Pero ese usuario va a tener que hacer unos trámites si quieres llevar esos con confianza. Nosotros conectamos esos validadores y con el consentimiento de esos usuarios podemos pasarle la información al último jugador, que es con quien el usuario quiere hacer una transacción, con una empresa. Se trata entonces, por ejemplo, un tema de una vinculación o de una autenticación o de compartir unos datos o alguna autorización. Recibe toda la información de una manera muy confiable y que no va en contravía de una mejora en la conversión y una mejora en la experiencia. Al tener un ecosistema de esta naturaleza, se tienen una cantidad de capas que no es solo la verificación de la identidad, empieza por un tema, estamos trabajando con una biometría facial inicialmente. Esa biometría facial permite saber rasgos de lo que es la persona, unos niveles de autenticación. Se tiene una prueba de vida para saber que no es un robot, que no es un video, y con eso se van sumando elementos para tener más confianza en esa identidad. Se validan unos datos básicos para que esa persona pueda tener transacción. Entonces se utilizan mecanismos de OTP y para validar el celular y los correos que se le dan al usuario, que los guarda en su dispositivo y él es el dueño de esa información. Se verifica el documento de identidad para tratar de hacer un match, para así cruzar que esa foto, esa selfie que se tomó coincide con el documento de identidad. Se va a la registraduría como como una entidad fundamental en la verificación de la identidad. Esa siempre sea con cédula digital o con cédula como la actual. Vamos a la registraduría para un primer momento de verificar la identidad y se cruza todo eso también con otras bases de datos, se ve la traza digital y por último, esa identidad que se le permite registrar en el dispositivo se blinda con un aseguramiento del dispositivo para que no vaya a estar sujeto y abierto a temas de malware como tal. Esto no es una cosa nueva. Esto se está explorando en todas partes del mundo. Y hay unos ejemplos muy fuertes. Los países nórdicos, Estonia, Canadá y Bélgica, India, Reino Unido. Todos estos, cuando han funcionado, han surgido por un esfuerzo conjunto de dos lados. El gobierno, el Estado y el sector privado. En todos estos ha habido un trabajo de varios bancos y esa es la razón por la que se unen 3 bancos acá
tienen el tema de KYC y están buscando que esto no vaya a desarrollar el tema financiero y de los bancos, sino realmente cómo desarrollar digitalmente toda la sociedad, cómo se puede para casos de usos en el sector salud, casos de uso con esa identidad en el sector de telcos, en el sector de retail, en todos los sectores hay unos elementos de identidad. Se está planteando entonces ofrecer estos servicios para que, quitando toda esa fricción y haciendo unos casos que la verificación de la identidad y la verificación de esos datos sea con muy baja fricción, ojalá con unos resultados como los que se han dado en otras partes del mundo, que con elementos como estos se logra crecer el PIB en 3 o hasta el 10%, trayendo la confianza. Con esto, si quieren, creo que en este momento tenemos algunos elementos y vamos a entrar a una discusión. ¿Hola? Gracias. Gracias, Santiago. Vamos a, como tú dices, tenemos unos panelistas que nos van a apoyar. Tenemos a Jaime Uribe, el CIO de Alcosto Corbeta. Tenemos a Luis Francisco Martínez, el CIO de la Pontificia Universidad Javeriana, a César López, el CIO de Codesa, y Bogdan Yori, el CIO de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, vamos a comenzar con Jaime. A ver, Jaime, cuéntanos cómo ves este tema de identidad digital y cómo están trabajando ustedes. Buenas noches, muchas gracias, Eduardo. Santiago, muy buena exposición, de verdad. Le agradecemos. Creo que tenemos todavía mucho por aprender. Con este tema de la pandemia, con el tema de la acelerada de utilización del comercio electrónico y demás, este es un tema crítico. El tema de la huella digital y de la identidad digital es un tema extremadamente crítico. Seguramente, como seguramente nos sucede a varios de nosotros, todavía tenemos un camino amplio por recorrer, pero lo que primero hemos trabajado en el caso de Colombiana de Comercio y a través de sus N portales es garantizar que la política de privacidad de datos que se requiere tener en una compañía, entonces han surgido proyectos y específicamente con el tema de privacidad de datos le hemos dedicado gran parte de este año a fortalecernos en un repositorio central que garantice que todos los datos de nuestros clientes y demás estén lo suficientemente protegidos y protegidos desde el punto de vista, desde el momento en el que el cliente se inscribe o se registra como cliente nuestro para hacer una transacción y acepta que efectivamente se traten sus datos hasta durante el ciclo de vida que él está vinculado con nosotros y desde todo punto de vista garantizar que efectivamente él está dando permiso o está solicitando que también lo retiren de sus bases de datos. En ese sentido, en Colcomercio hemos definido e implementado un modelo de gobierno que incluye procesos que garantizan el tratamiento y la gestión de los datos a nivel corporativo. Y cuando digo a nivel corporativo es muy importante tenerlo. En el caso nuestro, que seguramente es el caso de muchas de las organizaciones, porque pues los datos llegan de los clientes llegan a la organización por diferentes canales. Y la idea es garantizar que todos los canales están consolidados para poderle garantizar al cliente esa seguridad. Por otro lado, pues no es nada nuevo saber que los sitios web, pues la idea, existen sitios web seguros y sitios web no seguros. Es una responsabilidad de los cibernautas garantizar que están ingresando a sitios seguros con la indicación del HTTPS antes de la URL que estén buscando, que estén invocando. Y nosotros en ese sentido hemos garantizado que nuestros sitios son seguros y para ello hemos hecho certificación, hemos implementado pues un riguroso proceso de implementación de certificados digitales, pruebas de vulnerabilidades
planes de remediación de esas vulnerabilidades. Tenemos tokenización de las tarjetas de crédito, certificación de PCI. Al ser un comercio electrónico es vital tener la certificación PCI. Y ese es un aspecto con el cual hemos atacado esa opción. Por otro lado, lo mencionaba Santiago, el tema de las contraseñas. Ahí seguramente tenemos todavía un camino importante por avanzar. Sin embargo, a nivel de contraseñas seguras, pues es vital, y es la primera barrera que pueden tener los clientes para garantizar que su identidad no sea vulnerada. Y en ese sentido, lo que en Colombiana de Comercio hemos hecho es que tenemos una política de contraseñas fuertes. Todas son de más de 8 caracteres, donde se mezclan caracteres especiales con símbolos, con guiones, con mayúsculas, etcétera, etcétera. Y tenemos cambio periódico de contraseñas. Hemos implementado segundo factor de autenticación, y creo que venimos obteniendo unos resultados importantes en ese sentido. Por otra parte, la actualización de software, hacemos actualización de software de manera regular, empezando por nuestros sistemas operativos, por las aplicaciones mismas en la capa de aplicación, y en ese sentido, a nivel de servidores y de desktop, pues obviamente tenemos que garantizar que esas aplicaciones estén lo suficientemente actualizadas, porque los virus están llegando permanentemente y representan una amenaza gigantesca. Y si usted no está actualizando permanentemente, está poniendo en riesgo sus aplicaciones, y al poner en riesgo sus aplicaciones seguramente está poniendo en riesgo la información de los clientes, o que el acceso en las aplicaciones de comercio electrónico donde ingresan los clientes efectivamente sean vulnerados esa identidad de los clientes. Por último, quiero mencionar el tema de Wi-Fi. Obviamente las conexiones Wi-Fi protegidas deben ser un elemento vital, porque cuando una conexión inalámbrica no está protegida, es como poner la información de los clientes en el aire, sin ninguna protección. Y por ese motivo, pues los clientes todavía tenemos un factor clave de cultura de los clientes para que no entren en cafeterías, en redes Wi-Fi no protegidas, porque obviamente están poniendo. Pero desde el punto de vista nuestro, hemos adelantado una serie de proyectos que incluyen segmentación de red, control de acceso a la red y control de acceso a Internet a través de Fortinet, y de tal manera que tengamos una conexión segura a las redes inalámbricas que tenemos, por ejemplo, en nuestras tiendas en todo el país. No sé si queda alguna duda. Ok, Jaime, muchas gracias. Luis Francisco, bienvenido, y cuéntanos desde el punto de vista de las entidades educativas, en el caso de la universidad, cómo es este tema de la identidad digital. Muy buena noche, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan refrescante para nuestro sector, y muchísimas gracias a Santiago mi felicitación, la verdad, por todo lo que soy yo y todo el trabajo que vienen haciendo en el tema de la identidad digital, y a Jaime por sus aportes desde el mundo del retail. Digamos, nosotros cómo vemos el tema en la Javeriana. Pues la Javeriana, para todos en Bogotá, pues somos una universidad que tenemos cerca de 18.500 muchachos en pregrado y cerca de 4.500 en posgrados, en 38 programas, y con un campus que ciertamente cada vez está mucho más compenetrado con este componente natural en una sociedad, en nuestra ciudad particularmente, digamos, en el campus, en la Javeriana, estamos circulando, bueno, antes de la pandemia, pero ahora digitalmente, 30.000 personas a lo largo del día, y
y en este entorno que cada vez, insisto, es más digital, digamos que yo quisiera como plantear dos grandes líneas. Una sobre nuestra población, que en mucho es la que posteriormente va a recoger Santiago, y segundo, digamos, que estamos haciendo también desde el mundo de la tecnología. Sobre lo primero, pues nuestro entendimiento, digamos, de la identidad digital es que es una estructura compleja como tal. Es en mucho la suma de todo lo que esa población mayoritaria nuestra mueve a través de sus perfiles en redes sociales, en las plataformas institucionales, mueven contenidos, en general, digamos, resume como aquello que plantea en mucho lo que quiero que los demás vean de mí, a quién le reflejo eso y en quién me quiero reflejar. Y eso hoy en el mundo de la educación es uno de los grandes, más que paradigmas, digamos, es de los grandes retos que nos lleva más en las universidades tradicionales. ¿Por qué? Pues porque es evidente que hoy buena parte de esa identidad se mueve sobre medios digitales. Y si queremos, como es nuestro caso, impartir y coadyuvar a una formación integral, pues claramente tenemos que hacer una presencia muy activa en estos entornos. Y en ese sentido, pues digamos que hacemos muchos estudios. Entonces, parte de los estudios nos dicen, por más millennials que seamos y demás, hoy cerca, un poco más, ciertamente ya es mayoritario, el 60% de nuestra población se mueve de manera activa en entornos digitales, particularmente en redes sociales. ¿Y qué buscamos? Pues alguno de esos tres frentes que mencionábamos antes, ¿sí? Particularmente quisiera concentrarme en algo que mencionaba Santiago y es la generación de confianza, que definitivamente es uno de los elementos más importantes aquí. Nuestros estudios dicen que cerca del 65% de esta población, de estos muchachos entre 17 y 22, 23, ¿sí?, toman en cuenta para sus decisiones, las que sean, ¿sí? Adquisiciones, relacionamiento, trabajo en equipo, compras en medios electrónicos, lo que sea, ¿sí? El 65% toma en cuenta la valoración de las opiniones que se mueven en su red social, que se constituye de manera primaria en esa identidad digital, en cómo él se quiere ver y qué es lo que quiere ver de los demás, ¿sí? Entonces, un poco viendo el desafío de Santiago y la materia prima que mueve Jaime, pues ahí está ya, digamos, un derrotero muy importante, ¿sí? Ya mi población, esa población que va a ser el gran consumidor del inmediato futuro, ¿sí?, está permeado de manera digital y sobre unos valores que le ayudan o lo orientan o se deja llevar, independiente de ese tema, hacia algo, ¿sí? Hacia una decisión en el sentido que eso sea. Entonces, esto ya va generando, digamos, una relación de confianza sobre esos entornos digitales. Y si bien es cierto, esto es una relación compleja, pues también nosotros ya como institución educativa leemos esos comportamientos, ese 65% nosotros, ¿en qué lo aprovechamos? Pues porque es un capital que hay que aprovechar, ¿sí? En cómo, haciendo uso de esos medios, podemos efectivamente impactar en los procesos pedagógicos y de enseñanza y aprendizaje, que son nuestra razón de ser como universidad. Y es allí donde particularmente hoy ofertas académicas como la de la Javeriana, por supuesto, impulsadas dentro de estos acelerados procesos de transformación en pandemia y lo que viene y se mantiene después en la pospandemia, pues realmente en un tránsito hacia ofertas virtuales que sean definitivamente de primerísima calidad. Ese va a ser el sello nuestro. O sea, cómo, si se quiere competir con identidades digitales que se mueven en otros entornos de fácil acceso, están sobre las redes, pero que nos mantienen vigentes, la calidad. La calidad y la pertinencia de los contenidos serán digamos, esa razón de ser. Entonces, ese tránsito a través de identidades digitales,
pues también, y hablando ya de lo segundo, pues nos pone desde el mundo de la tecnología a trabajar de manera muy juiciosa en ello. Entonces, adicionando algunos elementos, digamos, de los que muy bien mencionaba Jaime, que yo creo que son retos que las unidades de tecnología hoy tenemos en nuestras organizaciones, pues fundamentalmente nosotros en qué estamos trabajando. Pues somos una organización de conocimiento, de información. Entonces, estamos asegurando el mantenimiento de las identidades a través de los procesos, si se quiere, más importantes o que son más importantes en el ciclo de vida académico de un estudiante. Hoy tenemos nuestros diplomas en blockchain. Ya el diploma físico se entrega porque es un nice to have para los papás de los muchachos o algo así, pero realmente hoy el muchacho quiere colocar su insignia, su proceso de certificación, sus diferentes, digamos, avances en el mundo académico, en las redes donde le interesa. Sea porque ya quiere irse metiendo en el mundo productivo, hablemos de LinkedIn o cualquiera de ellos, aunque esto curiosamente no es el plus, o en otras redes donde estos reconocimientos le van ampliando su entorno social. Y ahí está el Pareto. Pero bueno, desde lo institucional aseguramos eso. Aseguramos hoy los diplomas nuestros están saliendo con blockchain. Ya llevamos, bueno, cerca de 8,000 tal vez. Básicamente desde el año pasado venimos en este proceso. Buena parte de las certificaciones académicas que tienen que ver con programas internacionales de reconocimiento o dobles titulaciones o trabajos de estudiantes nuestros vía doble programa en otras instituciones internacionales ya nos lo piden, pues lo estamos haciendo a través de estos medios. Estamos en el trabajo también, por supuesto, de certificar lo que puede ser más importante como información para un estudiante en su entorno académico, que son sus notas. Y también, digamos que hoy en un mundo, digamos, totalmente virtual, estamos también asegurando temas de identidad vía herramientas de proctoring en momentos tan particulares como son los momentos propios de la evaluación, de los diferentes tipos, digamos, de evaluaciones. Y de manera adicional, y ya digamos lanzando como la línea hacia esa nueva normalidad, estamos adelantando entonces también pilotos muy importantes que hoy tenemos en el campus, digamos, de cara al aforo que tenemos que cumplir por temas de cercos epidemiológicos. Entonces tenemos reconocimiento facial en el campus para las entradas, pero esa coyuntura la queremos convertir y estamos trabajando en ello, en envolverla ya, digamos, como una materia esencial dentro del campus para acceso a servicios. Entonces, hoy buena parte, o estamos trabajando en ello, mejor para ser claros, buena parte de los servicios que prestamos a nuestros estudiantes de accesos a instalaciones, a laboratorios, a espacios de práctica, están siendo mediados o por herramientas de reconocimiento, facial en este caso, o biométrico, pero muy yendo hacia esto, como también sobre pilotos que estamos haciendo en Internet de las Cosas, utilizando también, digamos, toda esa lectura de identidad digital y de los rastros digitales o huella digital que va dejando nuestro estudiante en su comportamiento de desplazamientos dentro del campus para hacerle una oferta de servicios localizables. Va pasando por la biblioteca, le desplegamos en su móvil. Sabemos además que el que va caminando es un estudiante de ingeniería, entonces le decimos, ya llegó el título electrónico de la IEEE en tal cosa, o en este auditorio va a haber este foro. Entonces estamos aprovechando este tiempo para desarrollar esos elementos que hoy en un componente que nosotros tenemos, el campus virtual, se lo estamos ya también, digamos, entregando a nuestros estudiantes.
cerraría entonces diciendo que la identidad digital es esa estructura compleja que obedece mucho a esa suma de comportamientos, donde efectivamente el tema de confianza es un elemento fundamental, al igual que el tema de autenticación. Es, como lo mencionó Santiago, es un elemento fundamental que está, o cuyo desarrollo está centrado en el usuario, en nuestro caso, en el estudiante, ¿sí? ¿Cómo logramos generarle valor a ese estudiante, ¿sí? Sobre la seguridad de su información, recogiendo todos esos elementos que nos va dejando información en su estar en la universidad, dentro o fuera del campus, ¿sí? Y que le va generando confianza en los medios digitales. Ya cuando uno ve estudios, digamos, a otros niveles, a nivel gobierno, y muy seguramente Santiago nos podría ilustrar mucho más allí, pues todavía como población, como sociedad, tenemos unos niveles muy importantes de no confianza en los medios digitales. Estas poblaciones que están haciendo ya de manera natural, pero cuando son permeadas por servicios digitales, claramente van ganando esos umbrales de confianza. Esos serían unos primeros elementos para la conversación. Gracias, Luis Francisco. Hay una pregunta ahí para ir guardándola para el final. César, cuéntanos tu punto de vista. Eduardo, Ricardo y a todo el grupo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Una oportunidad muy bonita de aprender y de compartir, sobre todo para el beneficio no solo de nuestras empresas, sino de toda la comunidad a la que llegamos. Gracias, Santiago, por la exposición muy completa y a Jaime, Luis Francisco y Bogdan por esta oportunidad en el panel. Les cuento un poquito de introducción. Nosotros somos Codesa, una empresa, parte del grupo Supergiros, y atendemos toda la parte tecnológica en nuestra red. La red a nivel propia, más grande, transaccional, en servicios, en multiservicios en el país. Tenemos presencia en todos los municipios de Colombia. Llegamos un poco a más de 20.000 puntos propios de servicio al público a través de 52.000 empleados que usan nuestros sistemas. Nosotros prestamos los servicios de giros, tanto recibo como pago, los servicios de juegos, azar y multiservicios, desde temas como recargas, pago de cualquier entidad, hacemos pagos del gobierno, ahora al adulto mayor, a cualquier tipo de subsidio, se paga a través de nuestra red multiservicios en el país. Entonces eso nos genera una transaccionalidad muy alta. Estamos alrededor de 300.000 transacciones por hora. En esta última hora que estamos conversando aquí, aproximadamente ese número de transacciones han sucedido en nuestra red. Y para nosotros la identificación es extremadamente clave, porque esos clientes que llegan a través de esos 20.000 puntos de venta en todo el país, pues necesitamos para el beneficio de ellos ser identificados y para el beneficio nuestro y de la comunidad. Entonces nosotros nos guían dos grandes puntos. Un primer gran punto es que el mundo cada vez más es personalizado. Y esta situación de la pandemia nos ha reforzado mucho eso. Cada ser humano identifica COVID de una manera personalizada, diferente. El uno considera esto, el otro sale, el otro pide domicilio, el otro no pide, el otro se pondrá la vacuna, el otro no, el otro mejor lo hace de esta manera. Cada ser humano es unique y así quiere ser atendido. Entonces, los sistemas de identificación digital son una oportunidad grandísima para hacerlo. Ese es un gran primer punto del que nosotros trabajamos, la personalización de cada uno de los clientes o consumidores que utilizan nuestra red y nuestros servicios. Y el segundo punto que trabajamos es que es autogestión. La data es de esa persona. Y si la data es de esa persona, no solo lo autoriza para capturarla, sino que la usa. Usted quiere conocer dónde hizo la transacción, dónde ha hecho las últimas transacciones, porque usted puede poner un giro en Barranquilla, pero después lo puede colocar en Soledad,
pero después quiere ese historial, nosotros lo proveemos para que usted conozca cuánto lo ha hecho, cuánto ha pasado por la billetera, cuánto tiene. Usted quiere saber el historial de sus apuestas, si jugó BetPlay en nuestra red, entonces cómo le fue, qué ha ganado, a quién le jugó. Toda esa información que él puede proveer, se la ponemos a su disposición para que sea él el que la administre. Y de esa manera también nosotros le podemos proveer servicios adicionales haciendo uso inteligente de esa data que usted como persona, como ser humano nos autoriza. Entonces, para nosotros son dos puntos muy importantes. La personalización cada vez mucho más focada en el individuo, en el ser humano. Y dos, la autogestión de la data por parte del dueño, que es ese mismo ser humano. Con esos dos puntos trabajamos diferentes escenarios, principalmente 4. Nosotros trabajamos la calidad de vida de ese consumidor. Somos unos convencidos de que la identificación digital nos genera mejor calidad de vida, nos da más agilidad. Una persona ya no se demora en un punto de venta lo que se demoraba antes, simplemente se registra una vez y de ahí simplemente, o por el reconocimiento facial o por su biometría, ya llega y ya le sabemos, le atendemos. Si es histórico y es muy recurrente, ya quien lo atiende le genera una serie de información que lo hace mucho más ágil y hay atenciones que son de 10 segundos y ya, le brindamos y el señor ya es conocido en ese punto. Entonces, agilidad que le da mejor calidad de vida. Salud. En muchos puntos podemos trabajar para que la persona pueda atender en ciertos momentos del día y no en otros para mejorar su salud. El dinero que eso le representa en su vida diaria. Entonces, la calidad de vida que le podemos generar a una persona a través de la identificación digital es muy amplia. Segundo punto, la seguridad. Es mucho más segura una identificación digital. A ti te perdía la cédula. A ti te pueden fotocopiar una cédula y con un documento lo hacen idéntico. Pero una identificación digital bien administrada, con las seguridades que deben ser certificadas, etcétera, es muy complejo porque la huella es la tuya, la cara es la tuya. Entonces, se puede brindar unos niveles de calidad de vida y de seguridad mucho mejores. También se generan nuevos negocios. Es el tercer punto que también trabajamos. Mejoramos los actuales y esto genera nuevas oportunidades a través de esa misma identificación que cada vez se va conociendo mejor al cliente. Entonces le podemos brindar mejor negocio, podemos determinar horarios de trabajo distintos, proximidades distintas para atenderlo más cerca donde se encuentra. Y trabajamos un cuarto punto y es todas las certificaciones y reglamentaciones que se deben tener. Entonces, la identidad que debe ser certificada ante RENEC, ante la Registraduría Nacional, nos estamos certificando como operador autorizado, CODESA, para hacer todos los procesos directos con la Registraduría Nacional. Esos 4 puntos como definiciones que hacemos, tanto la calidad de vida como la seguridad, como los negocios que podemos ampliar y las reglamentaciones, nos guían siempre en cualquier punto que hagamos de identificación digital. Usamos muchas tecnologías y las complementamos. Entonces, es importante usar data, es importante georreferenciación, es importante inteligencia artificial, usamos machine learning, usamos diferentes tecnologías para llegar con la mejor información a ese cliente que está identificado como un ser humano en la transaccionalidad que tiene con nosotros. También usamos diferentes dispositivos para esa identificación. Dispositivos móviles, dispositivos fijos, fortalecemos mucho la conectividad. Nosotros, como decía ahorita, llegamos a más de 20.000 puntos propios en el país. Entonces eso implica 20.000 o más puntos de conectividad propios o a través de alianzas con terceros a poblaciones muy lejanas. Nosotros principalmente el 80-85% de nuestras transacciones se hacen en estratos 1, 2 y 3. Eso es un desafío muy grande porque uno encuentra muy buena conectividad en la 93 en Bogotá, ¿cierto? Pero cuando ya te sales de la capital y estás vía a un municipio a 1 hora, allá hay un puesto nuestro. Allá en La Guajira hay un puesto nuestro, allá en Pasto hay un puesto nuestro. Ahora en San Andrés teníamos 72 puestos de atención. De un momento a otro quedamos con 36 activos y de inmediato reaccionamos para poder activar los otros 36 para poder prestar el servicio a la comunidad. Entonces, eso nos lleva a nosotros a un desafío muy grande de tecnologías de conectividad y de alianzas en ello.
Tenemos identificación que es con contacto y sin contacto. Ahora por el COVID implementamos algunas donde por seguridad y por salud, entonces no se necesita hacer el contacto aparte de la reconocimiento facial, sino que la biometría sea sin tocar. Usamos biometría, como les decía, biometría, usamos reconocimiento facial y lo aplicamos a todos los servicios. Si es para hacer un pago, si es para hacer un recaudo, si es para hacer un giro, si es para cobrarlo, si es para hacer una apuesta, comprar un bingo, comprar una lotería o si es para reclamarla. Todo lo hacemos a través de esta tecnología de identificación digital que tenemos ya hace varios años implementada y que, de acuerdo a la misma tecnología con los socios que vamos trabajando, como IDEMIA, como NEC, y tecnologías que vamos viendo más seguras, vamos actualizando. Esa es la experiencia nuestra en el grupo. Y para concluir, solamente consideramos que definitivamente es una tecnología cada vez ya no una necesidad o algo muy bueno para el negocio, es indispensable para generar mejor calidad de vida en nuestras comunidades. Muchas gracias, César. Y por último, entonces, invito a Bogdan que nos dé su opinión, su comentario. Bogdan, tal vez estás en mute. Sí, no se te escucha, Bogdan. Ya estoy. Ahora, bueno, buenas noches a todos, ¿no? Perdonen, si estaba en mute, como hay doble mute, entonces yo suelo poner en el, pero luego me hacen ahí el mute, entonces tengo soft y hard mute, ¿no? Pues perdón, en esos temas de identidad digital yo tengo que reconocer que desde la bolsa, pues, tal vez al ser negocio bastante B2B, ¿no? No hemos trabajado tanto, ¿no? No tenemos, digamos, una masificación e identificación de millones de usuarios y entonces, pues no es un tema que ha llegado, pero veo que obviamente por la propagación, pues todos al final estaremos conectados a un sistema que me imagino, pues una centralización del sistema como lo ha llevado Soy Yo, me parece un buen momento. Yo sí que repasando un poquito la presentación de Santiago, yo vi que se hace referencia al modelo indio que llaman Aadhaar o algo así. Entonces, estando ahí en su momento por otros temas, pero sé que nos hablaron mucho de ese tema y lo que ha aportado esto a una economía y un país con miles de millones de habitantes, ¿no? Como con más de 1.000 millones de habitantes, como tiene la India, ¿no? Entonces ellos tienen, incluso en un país donde la tecnología, pues no todos tienen acceso al último smartphone, entonces lo han desplegado incluso a los teléfonos, pues feature phones, todo el mundo tiene algún teléfono y con esto todo el mundo accede a los puntos de venta, a los puntos de identificación, a los bancos y yo creo, y según lo que contaban ellos, pues eso ha creado una gran inclusión, tanto financiera como social, de la gente en los sistemas. Entonces, pues, esto es como lo que yo puedo aportar en este momento, ¿no? La verdad que me disculpo por haber llegado tarde, ¿no? Me surgió un tema que no pude aplazar. Gracias, Bogdan. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Primero voy a invitar a Santiago que nos comente lo que escuchó, que nos dé su opinión y cómo esta tecnología que están desarrollando puede ayudar a estas empresas. Muchas gracias, Eduardo. No, primero, felicitaciones por ser unos esfuerzos y unos trabajos muy interesantes en diversas industrias, cómo se está enfocando esto. A mí me encanta oír esto porque empieza uno a ver cómo también, a pesar de los esfuerzos, cuando se crea un ecosistema, se pueden tener unos elementos que son unos casos de uso muy sencillos.
muy sencillos porque son repetidos y se replican. Cuando oía a Luis Francisco hablar de la universidad, hay unos casos que se están viendo, por ejemplo, en Australia, en todo el campus universitario, donde es un contexto total. Realmente ese campus es acceso, control de acceso, está también capacitación virtual, cómo se verifica la identidad, acceso también por ejemplo, ir a los casinos, a los restaurantes que tienen un comercio a disposición de toda la población estudiantil y profesorado, todo eso con una identidad. Y eso, además, cómo se verifica después, cómo se une a este modelo que mencionabas del blockchain, donde ese diploma, esa certificación se une a una identidad y que se vuelva reconocible, y con el blockchain también se fortalece todo el tema de que el dueño de la información es la persona y que se puede tener en un modelo totalmente descentralizado. O sea, unos elementos que se pueden compartir, pero el diploma además no es para tenerlo ahí, sino para podérselo mostrar a alguien y que tenga confianza de que sí es, y cómo esa persona puede compartirlo, son elementos muy relevantes. Estaba viendo, y hoy en el mundo de pandemia, se llega y no falta lo que se llama el fraude amigo. Llegan y compran, y después de que compraron, pidieron el televisor, se lo despachan, y cuando ya lo despachan dicen, no, es que yo no fui, a mí no me ha llegado, y cómo lo hacemos. Hay todos los elementos de un ecosistema, de una biometría facial que permiten que cuando lo reciba, se autentique con una con una selfie, y está recibiéndolo, y ya no hay una negación del producto. O en medios de pago, que hay tantos elementos también, donde hoy en día estamos todavía lejos de que en los medios de pago no presentes el riesgo de suplantación lo asume el comercio. El comercio, cuando la persona dice que no pagó, ese se vuelve un contracargo. ¿Cómo hacemos para que eso se brinde de confianza, y que ese contracargo, cuando se hizo con identidad, cuando se hizo con una autenticación, ya no hay otra, y eso se puede asumir porque se reduce todo el riesgo? En los temas también, cuando César mencionaba en todo el tema de CODESA, esa identidad, ¿cómo hacemos para llevarla también a unos elementos de inclusión y no sean esfuerzos independientes? ¿Cómo esa transacción, no solo el que la manda, sino el que la recibe, y cómo se une eso con un tema de antilavado? ¿Cómo se tiene un background check, y cómo se tiene con menos fricción? Todos estos son unos esfuerzos que se están haciendo por todos lados, muy grandes, que han requerido unos esfuerzos tremendos, y se ha hecho un trabajo muy serio. ¿Cómo hacemos para compatibilizar e ir más allá, para que esos esfuerzos en seguridad no vayan en un deterioro de la experiencia del cliente, y podamos hacerlo crecer? A mí me encantan las experiencias que estaba manifestando. Creo que que van en el camino que es. Creo que podemos hacer todavía más cuando el mundo se nos volvió totalmente digital, y esa es la invitación a que sigamos creando ese ecosistema. Tener mucho cuidado también en este momento. Tal vez voy a mencionar aquí un tema. Está el proyecto de ley del Código Electoral, y en ese se ha oído mucho la discusión en torno al proceso electoral, pero no sé si ustedes se han dado cuenta, donde hay un par de artículos en esa propuesta del Código Electoral, uno que dice que ninguna entidad del país podrá tener ningún elemento de biometría, y que la tiene que borrar en el día que salga la ley, y el único que puede manejar biometría es la registraduría. O sea, todo lo que se mencionó hace un ratico, toca borrarlo al otro día, y toca tener el monopolio en manos de la registraduría. Y el segundo elemento dice: todos los procesos de autenticación, todos los procesos de verificación de identidad quedan en manos y monopolio de la registraduría. De tal manera que cualquiera de las autenticaciones que ustedes estaban mencionando no se pueden hacer. Toca ir a la registraduría a verificarlo. El riesgo de tener eso ahí
como de todo el proceso de innovación, de todo el proceso de mitigación del fraude, queda en manos de la registraduría, de todas las empresas del país. Yo creo que esto es un tema que no nos hemos dado cuenta y todas estas experiencias que yo les mencioné, el de la India, 1.000 millones de personas se registraron. Eso se dio por colaboración entre sector privado y sector público. No podemos dejar esto en manos de que se centre en un monopolio que inhiba todo el proceso de innovación. Muchas gracias, Santiago. Una pregunta para ti. Colombia y otros países van a estar entrando en el tema de la cédula digital. ¿Esto cómo funcionaría? La cédula digital es excelente. ¿Por qué? Nosotros tenemos unos retos muy grandes y es que, voy a ir un paso más atrás. Lo que tiene Colombia con una cédula es algo que muchos países envidiarían. Países no lo tienen. Estados Unidos no tiene un documento de identidad. El Reino Unido no tiene un documento de identidad. Bélgica tampoco. Los países nórdicos tampoco lo tienen. El tener un número único de identificación y una identidad como tal es un paso muy relevante para todo el tema de transformación digital. Ahora bien, eso responde a una pregunta: ¿usted quién es? Es la identidad inicial. Otra pregunta es: demuéstreme que usted es quien dice ser, que es el proceso de autenticación. Son dos preguntas diferentes. La cédula digital permite, habilita tecnologías. Nosotros en ese proceso de registro de la identidad en el teléfono de la persona, tener una cédula digital sería fantástico. La cédula de hoy no nos lo permite, o sí nos lo permite, pero nos pone unos retos bien grandes. Primero, hay una foto que muchos de nosotros la tienen de hace 20 años. Comparar la foto mía con la de la cédula ya tiene unos retos. Tiene un holograma que también está exigiendo unos algoritmos de inteligencia artificial para cruzar eso de manera más fuerte. Pero además tiene que estar no tiene un mecanismo digital. La cédula digital puede dar un tema de cómo lleva eso a todos los procesos de autenticación y cómo se lleva y cómo vamos a garantizar los temas de privacidad. Hoy, lo mencionábamos ahorita, si la tecnología digital está creciendo, todos los temas de ciberseguridad se están volviendo un reto aún mayor, mucho más grande. Y esto no es un tema para que lo haga alguien que no sea el mayor experto. Esto tiene que tener todo el esfuerzo al más alto nivel mundial, con consorcios y todo. Poder tener uno la historia clínica, poder tener uno su historia de trabajo, poder tener uno su educación, poder tener uno sus estados financieros. Eso requiere un diseño de privacidad y seguridad del más alto nivel. Y yo lo que diría es, la cédula que complemente el ecosistema, muy bien, pero ¿quiénes de nosotros estaría dispuesto a dejar todo esto en la seguridad que puede tener una entidad como la registraduría? Sí, así es. No sé, César o Jaime, si tienen un comentario adicional. Yo complementaría los dos puntos puestos por Santiago, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una oportunidad grandísima en el país para, como ha sucedido en otros, hacer este tema masivo. Y eso es un trabajo conjunto de la empresa privada con la oficial y específicamente con la registraduría. Porque podemos hacer un trabajo conjunto fantástico y llegar a ese 90% de la población como lo tiene India. En unos volúmenes, pues, es que llegar a 1.000 millones, una cosa que hicieron fantástico, pero hubo una voluntad muy grande del sector oficial para decir, venga, este es el camino. Pero hoy no sucede así en nuestro caso. Entonces, poder trabajar en conjunto, hemos hecho las reuniones,
con la registraduría para ver cómo se puede ampliar más, llegar más eficientemente. Ese es un tema que yo creo que tenemos como desafío la empresa privada para con nuestro ente oficial, cómo trabajamos mancomunadamente para lograr este desafío conjunto. Y en el tema de la cédula nueva, es similar. Nosotros hoy leemos la cédula, tenemos el código 2D y ahí tenemos una información que en esa característica es viable y se lee. Como tú decías, hay otra información que uno quisiera, pero no está, no es adecuada, o los algoritmos no son los adecuados. Entonces, en la nueva, fíjense que salió la nueva el 1 de diciembre y las características de cómo podemos tener información ahí para brindarle los servicios al público a través de una lectura no están todavía claros. ¿Y cómo lo vamos a cambiar con respecto a los equipos que hoy leen esas cédulas anteriores? ¿Sí? Nosotros, el equipo que trabaja en el tema dentro de la organización, pues entonces estamos averiguando cómo lo vamos a manejar para verlas, conocerles, hacer pruebas, y dentro de 15 días se están dando las citas presenciales para entrega probablemente a los siguientes 15 días. Pero qué bueno que existiera ese trabajo conjunto donde esos tipos de características ya los servicios pudiendo leerla de manera inmediata, sabiendo si ese lector que tenemos va a poder leer esa cédula o no, dependiendo de qué tecnología se está usando. Y eso es trabajo de conexión, de interfaces, de muchas variables para poder prestar esos servicios. No es solamente realmente tener la cédula. Tener una cédula sofisticada, fantástica, como la que vamos a tener, es qué servicios se proveen a través de ella, que en conjunto oficial y privado podamos dar, brindando las seguridades adecuadas con uso apropiado de parte del usuario y manejo del usuario, el dueño de la data. Entonces creo que ahí hay mucha oportunidad de trabajo conjunto y nosotros, Santiago y Jaime, Luis, con toda la apertura para trabajar en conjunto y buscar la forma como sea más expedito y más adecuado que lo hagamos mucho más ágil. Muchas gracias, César. De verdad que sí. La idea es que hagamos trabajo conjunto para ver cómo fortalecemos y ponemos un granito de arena en ese aspecto tan importante en el país. Escuchando a Santiago, creo que quiero complementar con 3 comentarios adicionales, porque tienes toda la razón, Santiago, sobre todo las nuevas formas de lograr un enrolamiento de los clientes de una manera tal que garanticemos la seguridad de su identidad. De hecho, nosotros, uno de los negocios de la vertical de retail de este grupo está dedicado al crédito y efectivamente al crédito para los estratos 1, 2 y 3 principalmente, que es al comprar. Nosotros teníamos implementado un sistema lector de huella para garantizar esa identidad y garantizar que efectivamente la persona que hacía uso del crédito efectivamente era la persona a la cual se le había otorgado el crédito. Sin embargo, con la pandemia el mundo también cambió, porque los lectores de huella desaparecieron. Ya con esto de que no puede haber contacto y demás, entonces los lectores de huella ya están mandados a recoger. Nos tocó efectivamente implementar otro sistema en el cual a partir de la foto de la cédula y de la imagen, ¿sí? De una foto de la persona que está presentando la cédula, efectivamente estamos haciendo una autenticación que nos ha funcionado bastante bien y que efectivamente ya no hay ningún tipo de contacto del cliente con ninguno de nuestros dispositivos. Segundo aspecto que mencionaste que también me parece relevante es el tema de fraude. Efectivamente, como también se mencionaba, quien paga el fraude es efectivamente la compañía, no son los bancos. Entonces, sí nos ha tocado implementar todo un sistema de monitoreo. Estamos en ese proyecto de implementar no solamente los componentes de la tecnología a nivel del monitoreo para garantizar la continuidad de los servicios, sino también desde el punto de vista de la capa de negocio, temas como el fraude, efectivamente hay que monitorear para tomar acciones oportunas en función de un comportamiento de una transacción que definitivamente se está saliendo de unos parámetros, de unas políticas establecidas y demás.
en ese sentido, yo creo que también pues hemos avanzado, seguramente todavía tenemos oportunidades, pero creo que vamos por el camino que es, ¿sí? Y para terminar, pues la verdad hay una serie de aspectos desde el punto de vista de la confianza, como tú lo decías, que para nosotros es vital. Incluso es vital garantizar por encima de la oportunidad de hacer una transacción o de vender un componente X para cumplir un presupuesto de ventas, preferimos definitivamente que el cliente quede satisfecho porque nosotros le estamos brindando un servicio seguro y de alguna manera, por ejemplo, han aparecido una suplantación de sitios. No sé si ustedes vieron uno que se llamaba al costo colombiana al costo, algo así, ¿sí? Y otro que decía al comprar Colombia, ¿sí? Al costo Colombia, al comprar Colombia. Surgieron esos dos sitios que finalmente nos tocó ir con la Digina a que los bajaran del aire y demás, pero en esos casos hemos buscado hacer contacto porque nos dimos cuenta porque un cliente dijo, oiga, estoy esperando mi producto y no me ha llegado. Y, oiga, ¿cómo así? ¿En qué momento apareció esto? Pues investigando efectivamente era que le habían hecho la compra. Y en esos casos hemos buscado tener una cercanía, explicarle al cliente, etcétera, etcétera, y ayudarle a solucionar su problema al cliente en lo posible. Y eso definitivamente crea confianza. Gracias, Jaime. Luis Francisco. Sí, Eduardo, de manera adicional a lo mencionado, digamos, yo diría que aquí estamos en un proceso de, realmente, digamos, este tema de identidad yo lo veo inscrito dentro del tema de transformación digital en el cual como sociedad nos encontramos y particularmente en nuestro entorno más cercano. Y en ese sentido, digamos que hay dos elementos como que gravitan alrededor de todo esto. Uno es la experiencia del usuario, ¿sí? Ahí es donde tenemos que estar todos de la mano. O sea, esto avanzará en la medida en que la experiencia del usuario sea mucho más natural y completa. Cuando, por ejemplo, a nuestros estudiantes le ofrecemos un servicio, no sé, un servicio académico, hablemos de cualquier cosa. El estudiante puede hoy reservar desde su casa el acceso a una máquina virtual de un laboratorio de la más alta tecnología. Perfecto, ¿sí? Pero para ya el último clic necesita una autorización que viene vía un correo o una autorización formal. En el mundo antes de la pandemia era eso, una autorización escrita, ¿sí? De su profesor. Ahí se rompió la experiencia de usuario, ¿sí? O sea, ¿dónde está el continuum del ciclo que curse a través de los medios digitales y que genere esa experiencia punta a punta de manera completa, segura, con privacidad, los elementos que ya se han anotado? Ese es un elemento fundamental. Y el otro elemento es el tema de hacer de esto un ecosistema de servicios. Yo estoy muy en la línea de Santiago que aquí no puede haber, en el último comentario que hacía Santiago referente al tema del código electoral, de que aquí no puede haber como esos grandes receptores, digamos, de la información. Básicamente, en un mundo digital lo que uno suma es esfuerzos. Estamos en un ecosistema, ¿sí? Donde tenemos que asegurar la suma de varios, ¿sí? Y no generar cuellos de botella cuando de pronto nos lanzamos de salvadores o por tener controles adicionales a ser los garantes de la integralidad de los servicios. Entonces, en este ecosistema todo suma y la identidad en mucho es la suma, igual que lo que vivimos nosotros en la universidad. O sea, hoy un estudiante nuestro suma parte de sus servicios en las redes, ponemos servicios en las redes porque ahí están los muchachos, pero también recibimos servicios de terceros que le prestan a nuestros muchachos, servicios seguros, debidamente, digamos, homologados y demás, pero es eso, o sea, no hay una gran autoridad central, sino lo que existe es un gobierno corporativo de servicios de cara a garantizar la integridad de los mismos
con autenticidad, con seguridad, con todos digamos, los compromisos sobre la protección de datos personales que haya, pero cuyas fuentes pueden ser diversas. De esa manera se enriquece ese ecosistema de servicios que en últimas es lo que le da esa experiencia al usuario punta a punta, que es donde siento que como organización debemos avanzar, como instituciones, como empresas debemos avanzar, cómo garantizar un punta a punta digital, seguro, que genere confianza, ¿sí? Que permita efectivamente generar valor. ¿Dónde está la generación valor de una identidad digital? ¿Dónde está? Ah, bueno, hay seguridad porque no voy a una entidad financiera física a hacer una transacción que tiene un peligro, donde ahorro tiempo, donde ahorro dinero también, donde hago más eficiente unas cadenas de integraciones horizontales o verticales, ¿sí? Ahí en esa generación de valor y que eso le genere valor a mi usuario final, a ese centro de todo este ejercicio, es donde ese punta a punta muy seguramente nos va a garantizar y nos va a permitir generar ese gran diferencial. Gracias, Luis Francisco. Y no, y como decía Santiago, es la generación de confianza. Yo tengo una pregunta para Santiago, que está enfocado en este tema y hacia el futuro. Uno ha visto películas hacia el futuro donde las personas se van a identificar con unos chips. Ya no va a usarse tarjeta ni nada, sino le insertan un chip a uno y ahí está toda nuestra información. ¿Cómo ves tú eso hacia el futuro? Pues mira, nosotros hemos tratado de tener unos pilares fundamentales que marcan todo nuestro actuar. Y lo decía y lo quiero, ya con esa pregunta lo quiero súper enfatizar. El dueño de la información debe ser el usuario. Debemos abogar por darle posibilidad de controlar su información, de tener su privacidad, y el usuario individualmente no tiene los elementos para dar toda la seguridad. Y la seguridad hoy en día, todos ustedes, todos aquí sabemos los retos que hay hoy en día en seguridad. Entonces, si se tiene un chip, ¿qué tanto va a tener eso de control de la información del usuario? ¿Qué tanto va a tener de privacidad? ¿Qué tanto va a tener de seguridad? Los chips yo creo que empiezan a tener algunos elementos en todo el tema del IoT, en todo, hay una cantidad de cosas. Que sea la identidad de las personas, yo creo que hay dos polaridades en el mundo que tiene mucha discusión. Uno ve el modelo de Oriente, donde sí hay un gobierno central que tiene que está por encima del Estado, del individuo, y tiene que tener toda la información para poder abogar por el desarrollo del Estado. Yo personalmente no estoy en esa línea. Y lo que quiero es propender por el otro modelo, y es cómo damos todos los derechos y cómo cumplimos todos los temas de privacidad y control de la información al individuo para que lleve más allá. Y eso tiene que ver también con la razón por la que parte de estos modelos parten de los bancos. En todas estas experiencias que yo les mostré, no es porque los bancos sean mejores ni nada, es que los bancos tienen, primero, un tema de Know Your Customer, que tiene que tener todo el tema de privacidad, está todo el tema de GDPR, pero además tienen una transaccionalidad muy alta, una cotidianidad. Voy a traer aquí el ejemplo del Reino Unido. El Reino Unido empezó con un modelo en que desde el gobierno lo trató de imponer. Tracción cero. No pudo moverse durante muchísimos años. Y solo cuando se puso junto con los telcos y con los bancos, se puso un trabajo conjunto con la cotidianidad de las transacciones, empezó a crecer. ¿Pero para qué? Para que creciera toda la economía, para que una identidad pudiera ser reflejada con la privacidad y con el control del individuo. Ok. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Parece que no. Sí.
Sí, veo aquí un comentario de José Sabogal. Sin duda, blockchain es una de las tecnologías llamadas a fortalecer todo el tema de identidad. No solo en lo que se menciona aquí para elementos de la historia clínica y garantizar, el otro era el ejemplo que se mencionaba, la Javeriana, sino también para permitir la interoperabilidad. ¿Cómo tenemos el blockchain también está llamado a construcción de confianza? Muchos de los casos de uso tienen que ver con ese tema de la transparencia, con no tener un sistema central, sino federalizado para que no sea una fuente de ataque y se pueda blindar con todos los elementos del hash y el cifrado, pero con un modelo descentralizado. Coincido totalmente, hay unos elementos con blockchain que lo pueden fortalecer de manera muy relevante. Y, y está pensado así dentro de la arquitectura. Ahora, Santiago, ¿cuál sería digamos, ese elemento para tener uno en su casa o en su computadora preferido para reconocer si realmente es la persona? ¿El iris o la huella? ¿Cuál de los dos debería ser como el elemento a usar hacia futuro? Que sea masivo. Yo no creo que sea uno. Y es que lo que se quiere es un orquestador. Y eso es parte de lo que se quiere. La autenticación y la verificación de la identidad depende del contexto. La mejor es la que no tiene ninguna fricción. Y ya hay elementos, ya hay algunas tecnologías que hablan de biometría comportamental. La biometría comportamental es un mecanismo de machine learning donde yo sé qué tan lejos está usando el individuo el celular, o qué tan cerca, o qué tan duro oprime, o cuáles son las páginas que suele usar. Y eso la máquina va aprendiendo, obviamente con el consentimiento del usuario, y es un tema otra vez centrado en privacidad, pero si eso lleva a una transacción que tiene un riesgo moderado y simplemente le está dando un scoring que dice, ese es Santiago Aldana, ¿para qué le pongo a tomarse una foto o el iris o lo que sea? Esa es un tipo de biometría que puede ser usada. Por otro lado, la biometría facial. La biometría facial puede que de noche y con poca luz no sea la mejor. Tiene que tener unos elementos de luz que sí le permitan además reconocer que es una persona y que esté 3D. En esos casos puede ser que la de voz pueda ser mejor. O puede ser que la del iris cuando estamos con tapabocas sea mejor. Entonces, para mí el tema depende del contexto. Unas son más costosas, unas exigen más recursos y más procesamiento, otras requieren hardware especial. Por ejemplo, la biometría dactilar. La biometría dactilar, si uno quiere hacer prueba de vida, requiere medir el pulso y la temperatura. Eso no se puede hacer desde un teléfono. Sí la puede hacer uno con una foto, pero puede ser falsa. Puede ser una huella de silicona. La facial sí permite una prueba de vida con reconocimiento 3D. Entonces la respuesta es, depende del contexto. Sí. Lo que he visto en el mercado, me parece extraordinaria la que utiliza Nequi. Nequi tiene en Colombia muy buen sistema y lo hace con la facial, ¿no? Y es bastante, yo diría que, pues no sé cómo les resultará digamos, en números, pero desde el punto de vista de la experiencia del usuario es muy práctico, ¿no? La facial. Nosotros decidimos arrancar con la biometría facial, pero hay un elemento aquí que esto en los temas de seguridad ya no es suficiente con un solo factor de autenticación. Ya incluso en el tema de pagos se está yendo a doble factor de autenticación. En junio del próximo año se requiere segundo factor de autenticación. La pregunta es, ¿ese segundo factor de autenticación qué tanto va a dañar la experiencia o se pueden hacer elementos que no dañen la experiencia? Nosotros, el elemento que estamos planteando es, tiene la biometría facial en el teléfono, con eso está teniendo dos factores de autenticación con un solo elemento de fricción. Uno es lo que es la persona, la biometría facial, y otro es el dispositivo que tiene una llave con la cual, sin más fricción, está teniendo doble factor de autenticación. Todo esto es entonces un tema de combinaciones para tener mayor certeza. Perfecto, ¿no? Excelente tema. Y bueno, de verdad que agradecerte, Santiago, a Bogdan, César, Jaime, por supuesto, ¿no? Muy buenas puntos de vista desde el field, desde el campo, ¿no?
Adelante, Pues Eduardo. muchas gracias a ustedes y de verdad que disfruto esto de compartir, aprende uno mucho en estas sesiones. Gracias a todos por compartir estas experiencias. Así es, Ricardo. Santiago, muchas gracias. Ya cumplimos el tiempo. De modo que, si quieres, Santiago, las palabras de cierre para terminar nuestra plenaria del día de hoy. Pues mira, yo diría, yo terminaría más o menos con lo que arranqué. Y es, tenemos un nuevo mundo que nos está exigiendo unos retos mucho más fuertes. Tenemos una caída de la economía, tenemos un distanciamiento, tenemos unos retos que en el mundo digital no es fácil reconocer las personas y que a partir de esto tenemos que crear un ambiente colaborativo. Esto es un ecosistema colaborativo donde tenemos que crearlo todos. Los bancos socios míos se inspiraron en esto no por un negocio de eso. Yo tal vez diría que ellos son los que más desarrollado tienen esto para sus negocios internos, pero decidieron juntar esos esfuerzos así como se dieron en otros países, porque en la medida en que creemos un ecosistema como esto está a disposición de todos los sectores económicos del país, que se necesita el crecimiento de todos para volver a reconstruir esa economía que teníamos y mucho más allá que eso, volver a los niveles de crecimiento con esa confianza que tanto nos hace falta. Totalmente de acuerdo. Y como tú lo dices, crear confianza es crear los cimientos para poder crecer en muchas áreas, sobre todo la parte económica, la parte de seguridad, la parte transaccional. Bueno, Santiago, muchas gracias. Gracias de nuevo. Gracias a Jaime, a César, a Luis Francisco, a Bogdan por participar y a ustedes por asistir. Y nos vemos en la última plenaria del año, va a ser el próximo jueves sobre el tema de soluciones móviles. Vamos a hablar sobre movilidad y bueno, muchas gracias por participar y feliz noche. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy feliz noche. Buen descanso. Chao. Feliz noche a todos.